Solo lo presiono, ¿verdad? Ya. Ok, hoy vamos a hablar de adaptación en el recién nacido, adaptación al nacer. Existe una fisiología fetal, una forma en la que la sangre circula, una forma en que la sangre se depura de toxinas, una forma en que se adquieren nutrientes, una forma en que se respira, que es propia del feto, pero que ya no va a ser propia del recién nacido. El feto no come, el feto no respira aire, el feto produce algunas de sus hormonas, otras no. El feto no elimina CO2 por sí mismo, el feto no depura su sangre en su riñón porque no orina sus residuos ahí, ¿no? Sino que lo hace en la placenta. Entonces, muchas de esas funciones son llevadas a cabo por la placenta. Pero una vez que nace, de un momento a otro, el feto tiene que hacerse cargo de todas esas funciones ahora, como recién nacido. Eso se llama transición. Hay transición de todos los sistemas, en realidad todos los sistemas van a cambiar, van a modificarse y van a tener una etapa de transición variable que puede durar entre algunos pocos minutos en realidad. Y hay transiciones que pueden durar varios años. Por ejemplo, la formación de los alvéolos, hasta que se forman todos los alvéolos que vamos a tener en la vida adulta, va a tardar varios años después de nacer. Entonces, la transición puede durar poquito, puede durar mucho, depende del sistema. Ahora, hay transiciones que son más relevantes o más importantes. ¿Por qué? Porque tienen que ver mucho con esta etapa neonatal y con los primeros minutos de vida. Y si es que no se llevan a cabo bien, pueden desencadenar en enfermedad o muerte. Hay otras transiciones que son más lentas, más tranquilas. No es que no sean importantes, sí lo son, pero sus efectos no son tan catastróficos como cuando no hay una buena transición de ciertos sistemas. Las transiciones más importantes son la transición circulatoria y la transición respiratoria, porque si esas no funcionan rapidito y no cambian rapidito, no cambian bien, podemos tener una catástrofe que desencadene un fallecimiento, ¿cierto? Las otras van a ocurrir, tienen su periodo, esas no las vamos a discutir tanto. Si quieren leerlas o discutirlas en cualquier momento, las conversamos. Nosotros ya vamos a hablar en la anterior sesión, decimos que cuando nace un bebé, cuando ha cruzado por completo el canal de parto, todo el bebé. Ahora, la transición del bebé va a depender de varios cambios fisiológicos, como decíamos. Va a haber cambios fisiológicos a nivel hormonal, va a haber cambios fisiológicos a nivel circulatorio, a nivel respiratorio, a nivel de depuración de detritos. Va a haber cambios en varios sistemas. Y de todo eso va a depender la transición. La transición normal, en cuanto a lo cambio respiratorio, que es de lo que vamos a conversar, en la mayoría de los bebés no requiere ninguna asistencia. Podrían ustedes no estar ahí, el bebito va a nacer, solo necesita alguien que seccione el cordón y el bebito no necesita más nada. No necesita que le hagan absolutamente nada y ese bebé va a vivir. O sea, 9 de cada 10 veces ustedes en una sala de partos van a sobrar. El problema es esa otra de cada 10 veces o esas 10 de cada 100 veces en las que los bebés sí necesitan algún tipo de maniobras para hacer esta transición efectiva. ¿Por qué? Porque si un bebito no respira, ¿cuánto tiempo pueden estar sin respirar? Pues, sin asfixiarse, sin daño cerebral. Entonces, tenemos que hacer que respire, ¿sí? Tenemos que hacer que esa circulación funcione y que ese corazón lata bien y que esa respiración sea efectiva y el bebé se haga cargo de su propia respiración, ya no la persona, porque ya no va a haber presión. Entonces, un 10% necesitan asistencia y un 1% necesitan algún tipo de asistencia avanzada, que puede incluir medicamentos, masaje cardíaco, intubación. Entonces, uno de cada 100 bebés va a necesitar alguien no solo competente, sino muy competente en hacer en un buen lugar para salvar su vida.
transiciones, la mayoría de las transiciones son normales, no necesitan de ustedes, no necesitan mayor intervención, pero hay aquellas que sí requieren algún tipo de asistencia. ¿Qué hace si Pepito no respira? Nace, no respira, son los únicos que están ahí. Lo golpeas. Eso no se hace, ¿ya? Eso no se hace, no se golpea a bebés, por más que te lo hayan visto en un montón de películas o lo que sea. Eso se hacía antes, ¿ya? Pero no es necesario hacerlo y puede dañar al bebé. Basta con estimularlo, pero sin agredirlo. Si tienen algún problema que resuelvan con sus psicólogos, sus psiquiatras, no con el bebé. No agredan al bebé. Entonces, ¿cómo estimulan a un bebé? Lo secan. Lo flexionan la espalda al secarlo y eso estimula tan bien como agarrarlo a golpes y secarlo a golpes. ¿Qué otra cosa puede estimular al bebé? Si le liberan secreciones con un aspirador, también la aspiración de secreciones puede estimular el centro respiratorio. También, si es muy prematuro y no lo quieren frotar porque la piel es muy delgada, pueden golpear las plantas de los pies suavemente. No, así, ¿no? Pequeños golpecitos lo pueden estimular. Entonces, la fricción o golpes leves en la planta de los pies pueden estimular a un bebé para que respire. Si en cambio no responde a esto, el bebé ya necesita que lo hagan respirar, que usen un respirador. Vamos a los respiradores, ¿no es cierto? Ambos. Usan un respirador. Si el bebé no respira, lo hacen respirar. Esas ya son maniobras avanzadas. Y si no, puede requerir un tubo endovascular y otras cosas más. ¿Cuáles son los componentes esenciales de la transición? Si bien es cierto, la transición es más compleja de lo que vamos a hablar, y como les digo, puede abarcar múltiples sistemas, de la esencial tenemos que debe haber aclaramiento del líquido pulmonar. Recuerden que el bebito está nadando en líquido. Está en un líquido que es el líquido amniótico y el bebé además produce un líquido a nivel de los pulmones. Ese líquido es fundamental para el desarrollo pulmonar. Entonces, todo el tiempo los alvéolos están llenos de líquido. No hay aire en los alvéolos, está el líquido. Entonces, ese líquido tiene que ser aclarado, depurado, eliminado. No debe haber líquido, debe haber en su lugar aire. Eso es el aclaramiento. Eso debe ocurrir, eso debe pasar. Si el bebito se quedara lleno de líquido, no podría ventilar, no podría respirar, no podría hacer intercambio gaseoso porque no habría gas, habría líquido. Entonces tiene que suceder eso. Tiene que haber secreción de surfactante. El surfactante en la vía intrauterina no sirve, no es útil. ¿Por qué? Porque el surfactante sirve para que los alvéolos se mantengan abiertos cuando están llenos de aire. Cuando hay una interfase, una fase y otra fase, aire líquido. Una fase en la que hay aire y otra fase en la que hay líquido. Ahí funciona el surfactante. Pero cuando el bebé está en el útero, sus pulmones están llenos de líquido, así que no hay interfase, hay líquido. Entonces sus pulmones se llenan de líquido y se vacían de líquido cuando el bebé hace movimientos respiratorios. No voy a usar la palabra respirar porque en realidad no está respirando, no hay aire, ¿ya? Pero hace estos movimientos. Entonces, se llena de líquido, elimina líquido. Eso no es respiración y para ese proceso, como no hay interfase, no necesita surfactante, pero lo va produciendo porque lo va a necesitar. Entonces, tiene que producir y secretar surfactante. ¿Para cuándo? Para el momento del nacimiento. Y un surfactante que sea apropiado y maduro como para mantener esos alvéolos abiertos en el corazón. Tiene que haber una transición de la circulación fetal a la circulación neonatal. Como vamos a ver más adelante, la circulación fetal es por completo distinta a la circulación neonatal. La circulación neonatal, que es la misma que van a tener ustedes de adultos, es una circulación en serie. La sangre sale del corazón, va a todo el sistema, va hasta la punta de sus dedos, va hasta la última neurona de su cerebro, cede oxígeno, recoge CO2, llega al corazón y ahí hace un círculo, pero que continúa con otro circuito, continuándose en serie. Sale del corazón hacia los pulmones y en los pulmones se oxigena y regresa al corazón. Los dos circuitos se continúan uno con el otro, eso se llama en serie. En cambio, la circulación neonatal es en paralelo. Como van a ver, son dos circuitos que se dan vuelta en paralelo. Vamos a verlo ahora. Debe haber disminución de la resistencia vascular pulmonar y aumento del flujo sanguíneo sistémico. Cuando en la vida fetal los vasos pulmonares están contraídos por dos motivos. Número uno, porque afuera tienen un alveolo que está lleno de agua. Alrededor de ese vaso pulmonar hay un alveolo
o ese vaso pulmonar está alrededor de un alveolo que está lleno de líquido. Entonces, este alveolo comprime al vaso sanguíneo. Y número 2, más importante, la tensión de oxígeno en este vaso sanguíneo es baja y la tensión de CO2 es alta. Y el mayor o el más potente vasodilatador pulmonar es el oxígeno. Si hay poco oxígeno, hay vasoconstricción pulmonar. Si hay mucho oxígeno, hay vasodilatación pulmonar. Como el feto vive en un ambiente hipóxico, que vamos a ver en un momento, los vasos sanguíneos pulmonares están contraídos. Entonces, hay incremento de la resistencia vascular pulmonar. O sea, a los pulmones no llega mucha sangre porque la resistencia es alta, porque los vasos sanguíneos están contraídos. En cambio, el lecho vascular sistémico tiene presión baja o tiene resistencia baja, ambas cosas en realidad. ¿Por qué tiene resistencia baja? Porque hay un lecho que está conectado al sistema, que está vasodilatado, que es el lecho placentario. El lecho placentario, las arterias umbilicales que salen del ombligo del bebé y que van a la placenta, conectan con un sistema en la placenta que tiene arterias muy dilatadas, que son muy complacientes. Entonces, al ser así, la sangre llega ahí sin resistencia. La resistencia es baja. Entonces, la resistencia sistémica es baja y la resistencia pulmonar es alta. En el recién nacido eso es cuando nace. Y en ustedes es al revés, o debiera ser. Así, el ventrículo izquierdo se enfrenta a más presión porque hay más resistencia, y el ventrículo derecho se enfrenta a menos presión porque hay menos resistencia pulmonar, y eso es normal en un adulto, en un niño y en un bebé que ya nació. Pero en los fetos no. ¿Por qué? Porque hay incremento de la resistencia pulmonar por la vasoconstricción del lecho pulmonar y disminución de la resistencia sistémica por la placenta. Apoyo endocrino de la transición. Existen sustancias endocrinas, hormonas, que son importantes para la transición. Básicamente son 3, más adelante, pero sin las cuales la transición no podría llevarse a cabo, la transición cardiorrespiratoria, ni ningún tipo de transición, ya que tienen mucho que ver con la maduración del bebé y la maduración de todos los sistemas del bebé. Ahora vamos a ver justo sobre el apoyo endocrino. La hormona más importante para que un bebé se adapte es el cortisol. El cortisol es una hormona de estrés. Quiere decir que cuando se acerque el examen, cuando yo les diga que el examen lo va a plantear el doctor Concha, y no voy a hacer ninguna pregunta y no va a tener nada de lo que les he dicho, sino lo que está haciendo el otro grupo, se va a llegar. ¿Cierto? Mentira, no va a pasar eso. Pero bueno. Entonces, es una hormona de estrés. Y hay pocos momentos tan estresantes en la vida como pesar 3 kilos y salir por un orificio de ese tamaño. Y encima que venga un ginecólogo y diga, no va a salir, y empieza a aplastar la barriga para ver si sales. Entonces, existe estrés en el momento del nacimiento y se secreta cortisol. El cortisol normalmente es plano, ¿ya? Está entre 5 y 10 microgramos por mililitro durante todo el embarazo. Pero alrededor de las 30 semanas empieza a subir. Y alcanza más o menos el doble, el cuádruple, unos 45 microgramos, los valores no son importantes, al final del parto. Es una cosa, un artículo que dice esto, ¿no? Entonces, al final, hacia el parto alcanza ese valor. Pero en el momento del parto, cuando es un parto vaginal sobre todo, y hay estrés del parto, eso que está en 45 se sube a 200, hay un pico, ¿ya? Ese pico produce muchos de los cambios adaptativos del recién nacido. ¿Qué cambios adaptativos produce? Ayuda a la maduración pulmonar, ¿ya? Tanto la anatomía del pulmón, ¿ya? Que se formen más alvéolos y que esos alvéolos tengan una estructura más favorable a la respiración, como la producción y secreción de surfactante. ¿Ya? Entonces, gracias al cortisol se va a producir y se va a secretar más surfactante. Esto es interesante, lo podemos aprovechar a nuestro favor.
Supongamos que una señora se le adelanta el trabajo de parto. ¿Ya? No llega a las 34 semanas cuando el surfactante está maduro y cuando el bebito va a poder respirar con menos problemas, sino el trabajo de parto se produce a las 29 semanas. ¿Qué podríamos hacer para que madure ese pulmón? Darle cortisol o un análogo del cortisol, o sea, un corticoide. ¿Ya? Entonces usamos corticoides para madurar los pulmones del bebé, para que produzcan más surfactante y secreten más surfactante, para que produzcan un surfactante más maduro también y secreten ese surfactante al momento. Entonces, cuando hay una amenaza de parto pretérmino y se verifica que el bebé va a nacer y tiene altas posibilidades de nacer, eso se hace con algunas pruebas, se puede hacer una ecografía para medir la longitud cervical, el cervix se va cortando, o se pueden medir algunas sustancias, ¿ya? Como la fibronectina. Entonces nosotros vemos que ese bebito va a nacer y es inminente que va a nacer, entonces lo que hacemos es madurar al bebé, le ponemos a su mamá una inyección de corticoides. Usualmente se usa betametasona, 12 miligramos, 2 dosis, una hoy día, una mañana, y se considera que después de la segunda dosis, 24 horas después, el bebito ya está madurado, o sea, al tercer día. Una hoy, una mañana, y después de mañana, 24 horas, el bebito ya está madurado. Si no tienen betametasona, que es lo usual y están en su centro de salud, pueden usar dexametasona, que eso sí lo encuentran en cualquier esquina, en cualquier farmacia. Pregúntenle a su chamán favorito. Dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas, también durante 48 horas, o sea, 4 dosis. Beta son solo 2 dosis, dexa 4 dosis de 6 miligramos, y también después de la última dosis, 24 horas, se considera después de 24 horas que el bebito está madurado. ¿Significa que está del todo maduro? En realidad no, pero ha producido un poco más de surfactante, lo ha secretado, así que sus posibilidades de éxito son mayores que si no lo hicimos. Ok, entonces aprovechamos los hombres, por favor, para eso. Otra cosa en la que ayuda es en el aclaramiento del líquido. ¿Por qué? Porque el cortisol junto con otras hormonas activan unos canales, vamos a ver ahorita en el líquido, y que hacen que se reabsorba el líquido. Entonces, el líquido en los alvéolos se produce por unos canales que son canales de cloro. Los canales de cloro lo que hacen es, vamos a sacar. Entonces, ustedes tienen un alveolo. En el alveolo hay unas células que se llaman neumocitos tipo 1. Y esos neumocitos tipo 1 tienen en su superficie luminal, o sea, hacia este lado, unos canales de cloro. Entonces, ¿qué hacen esos canales de cloro? Botan cloro seca. Y como el cloro es una sustancia osmóticamente activa, ese cloro jala agua. Tras el cloro sigue el agua. Y así se produce el líquido pulmonar. También existen unos canales de sodio. Pero los canales de sodio lo que hacen es jalar sodio de aquí hacia acá. Y lo que hacen es que el sodio regrese y saque el agua de los alvéolos. Entonces, ¿qué sucede cuando el bebito nace gracias al cortisol y a ese pico de cortisol? El cloro, los canales de cloro son inactivados, de modo que ya no se sigue secretando tanto líquido hacia los alvéolos. Y los canales de sodio son activados, de modo que el líquido es retirado de los alvéolos. Así se produce el clearance o el aclaramiento del líquido pulmonar fetal, y en parte es gracias al cortisol. Aumenta la cantidad de densidad o la densidad o la cantidad o el número de receptores beta. Eso es importante, ¿por qué? Porque los receptores alfa y los receptores beta de las otras hormonas que intervienen en esto, que son las catecolaminas, son bajos mientras más prematuro es el bebé. Entonces, ¿por qué? Porque el cortisol, como les dije, va subiendo a lo largo del embarazo. Mientras más cortisol hay, más receptores adrenérgicos, sobre todo el tipo beta, están en los tejidos. Y las catecolaminas
ayudan mucho al control de la glucosa, ayudan al control de la presión arterial. Entonces los bebés prematuros, por ejemplo, que no han tenido esta elevación gradual del cortisol, tienen poco cortisol, y por tener poco cortisol tienen pocos receptores beta adrenérgicos. Entonces necesitan más catecolaminas para producir el mismo efecto que un bebé atento. Entonces, para producir una presión normal al momento del nacimiento, que es esa elevación de la presión sistémica, no logran a veces llegar a eso. ¿Por qué? Porque tienen pocos receptores para catecolaminas. Para controlar su glucosa también les cuesta, porque tienen pocos receptores para catecolaminas. No es la única causa de que hagan hipoglucemia en los prematuros, pero es una causa. Entonces, ayuda a incrementar los receptores beta para catecolaminas. Ayuda a la modulación funcional del intestino. El intestino de los bebés, mientras más prematuro, es menos funcional. Es un intestino que no tiene un adecuado trofismo, no es un intestino que absorbe adecuadamente los nutrientes, ni es un intestino que esté maduro, tampoco endocrinológicamente. Los intestinos de los prematuros no producen adecuadamente las secreciones paracrinas que hacen que el propio intestino madure, que el propio intestino absorba y que produzca algunas sustancias o secrete algunas sustancias para mejorar la absorción intestinal. Así que, cuando hay un cortisol insuficiente, la función intestinal no es tan buena. También ayuda a la maduración del eje tiroideo. De hecho, el cortisol es uno de tantos factores que hace que la T4 pase a T3, que es la forma más activa de las hormonas tiroideas. Entonces aquí actúa no solo el cortisol, pero en este caso sí nos interesa porque es importante. Pero el cortisol actúa. Y como veremos, la T3 va a ser muy importante cuando vemos eso. Regula la liberación de catecolaminas, sobre todo a nivel de la glándula suprarrenal. Controla el metabolismo del sustrato energético, sobre todo del sustrato de glucosa. Ayuda a controlar la glucemia. Cuando hay deficiencia de cortisol, hay tendencia a la hipoglucemia. Y eso pasa algunas veces en algunos bebitos que tienen algunas enfermedades en las cuales no se produce adecuadamente cortisol. Okay. Estas son las catecolaminas. Las catecolaminas ayudan a incrementar la presión sistémica. Cuando el bebé es sometido a este estrés del nacimiento, nace y es expuesto por primera vez a la luz. Imagínense ustedes, ¿no? Ayer le llamaba a alguien, no voy a decir nada de él. No está. Bajaremos de la pelea. Ayer le llamaba en la mañana para coordinar alguna cosa, pero supongo que estaba durmiendo, se escuchaba así por la voz. ¿Ya? Entonces, abierto los ojos y se notaba la incomodidad. Pero imagínense ver la luz, no por primera vez en la mañana, sino por primera vez en tu vida. Eso es estresante. Imagínate de estar en un ambiente calientito, como es el útero, a salir a un ambiente frío. Entonces, eso es estresante. Imagínense todo lo demás que ya les comenté, el parto, atravesar el canal del parto, eso es estresante. Y el estrés produce catecolaminas, hace que se secreten catecolaminas. Esas catecolaminas que se secretan en el momento del nacimiento son importantes para la adaptación. Como ya hemos dicho, uno de los pasos importantes de la adaptación es que se incremente la presión arterial sistémica, que es baja. Parte de esa adaptación, que es que la presión sistémica se incremente, es por las catecolaminas. La epinefrina y la norepinefrina, o adrenalina y noradrenalina, producen vasoconstricción del lecho vascular sistémico. Y al producir eso, hacen que se incremente la resistencia y también la presión arterial sistémica, y que sea mayor que la presión arterial pulmonar, así que son fundamentales para este paso. Otro asunto en el que ayudan o contribuyen es la adaptación del metabolismo energético. Como les dije, ayudan al control de la glucosa. Son hormonas antiinsulares, o sea, contra la insulina, igual que el cortisol. Entonces se secretan en estrés y ayudan al control de la glucosa, sobre todo en las primeras horas de vida. El momento en el que el bebé la pasa peor respecto a la glucosa es justo cuando acaba de nacer. ¿Por qué? Porque tiene un suministro de glucosa aquí en el ombligo, era como tener una vía, ¿ya? Que le estaba boteando glucosa constantemente, y ahora tiene que aprender a alimentarse, a absorber esa glucosa de la leche y a procesarla y a utilizarla.
pero ya no lo va a tener, o sea, ya no tiene este suministro constante, entonces tiene que adaptarse. Y su primera alimentación suele ser más o menos a la hora, a veces no sucede bien, no sucede un poquito. Tiene que aprender a controlar la glucosa. ¿De qué va a depender el control de su glucosa? De neoglucogénesis, que sí hay, pero no es tan eficiente, pero fundamentalmente va a depender de glucogenólisis. Y la glucogenólisis va a ser catapultada, uno por el glucagón y otro por los catecolaminas. Entonces, va a necesitar de las catecolaminas para utilizar la glucosa que ya tiene almacenada en los músculos, en forma de glucógeno y también en el hígado. También es fundamental para la termogénesis. Esto es importante, ¿ya? Existe un fenómeno en los bebés que es distinto a otra etapa de vida. Los bebés tienen una grasa especial que se llama grasa parda. ¿Han escuchado de ella? ¿Sí? A ver, los que han dicho, ¿qué es la grasa parda? Cualquiera. A lo poco, doctor, es una grasa única, son los que llamamos si hay una sola proteína de que la mayoría se pierde no, sigue después del nacimiento. ¿Tú, doctora? No, solo has escuchado eso. realmente en el cerebro el color y el calor del momento. Después del parto. No, ok. Yo sé que han escuchado todo esto en el combi. Estaban dos señoras hablando de la grasa parda. Pero bueno, les voy a decir que me digan. Ok, la grasa parda es una grasa especial, se llama así por su color, y su color se debe a que es muy vascularizado. Recuerden que la sangre es oscura, le da un color oscuro. Está en partes centrales del cuerpo y rodeando grandes vasos sanguíneos. Está alrededor de la aorta, del arco aórtico. Está también a nivel escapular. No tiene por propósito un efecto aislante térmico, ¿ya? No es como la grasa amarilla que sí nos aísla de fuera, que sí es como una cubierta protectora y mantiene el calor dentro. Eso pasa con la grasa amarilla. La grasa parda no tiene esa función, sino que es termogénica, produce calor, ¿ya? ¿Cómo es que produce calor? Produce calor gracias a que tiene un metabolismo especial. ¿Se acuerdan de la fosforilación oxidativa? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien puede dibujar la fosforilación oxidativa? Vamos a hablar todo el semestre de la fosforilación oxidativa, supongo, bioquímica de su Ok. La fosforilación oxidativa, para resumirla bien fácil, cortito, solo para propósitos de esto, y no hacer un dibujo de tablas y cosas, tiene dos procesos. Uno se llama fosforilación y otro es oxidación, por eso se llama fosforilación oxidativa. ¿En qué consiste? Vas oxidando sustratos, oxidas sustratos, y esos sustratos hacen que se acumule energía fosforilando ADP. Eso es por eso fosforilación. La energía que se produce de quemar con oxígeno, oxigenar sustratos, se convierte en ATP. ¿Por qué? Porque fosforilas ADPs. Por eso es fosforilación oxidativa. Ok, no pienso entrar en detalles. ¿Qué pasa con la grasa parda? La grasa parda tiene un metabolismo especial porque tiene una enzima. Ok, UKPD1. Esa enzima se le llama en español proteína de desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Desacoplamiento de la fosforilación. ¿Qué significa que desacopla la fosforilación oxidativa? Entonces los procesos de oxidación y fosforilación los separan. Hacen que esto no solo produce oxidación sin fosforilación. Y cuando se oxida, ¿qué se produce? Se produce energía. Pero esa energía ya no la acopla o no la utiliza para acoplar fosfatos al ADP, sino lo deja como energía. ¿Y qué es la energía? Es calor. Entonces es una grasa que es termogénica. ¿Por qué? Porque desacopla la fosforilación oxidativa. Esa grasa se ha descubierto en algunos animales, sobre todo los animales que hibernan, los osos, por ejemplo. Entonces utilizan esta energía para mantenerse calentitos en el invierno, y los animales como los osos tienen grasa parda, además de los humanos. Y los neonatos tienen esta grasa para producir calor.
Entonces, es importante la norepinefrina para activar esta enzima, la UKPD1. También se le conoce, les voy a dar el nombre más fácil, ¿ya? Porque si no, ya, para los amigos, termogenina. Ahora, si quieren sobrarse, dicen proteína de desacoplamiento de la fosforilación oxidótica. UKPD1, ya sí, se bota mucho. Ok, la termogenina, lo que hace es esto, pero es activada por las catecolaminas. Entonces, el estrés del frío va a hacer que se active esto, que las catecolaminas lleguen ahí y activen la termogenina. Y la termogenina hace que se desacople la fosforilación oxidativa, entonces se produce solo oxidación y producción de calor. Y como están eso cerca los vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos calientan la sangre y la sangre distribuye a todo el cuerpo sangre caliente. Es como el bebito se mantiene calientito por producir calor. Ok, listo. Ok. No le voy a explicar esto es todo. ¿Alguno de ustedes va a explicar eso? Los prematuros tienen valores más altos de catecolaminas. ¿Por qué? Porque como tienen pocos receptores, necesitan producir más catecolaminas para el mismo efecto. ¿Ya? Entonces, producen más catecolaminas para el poco receptor que tienen para llegar al mismo efecto de calor, mantener la presión sistémica normal para eso. Y el eje madura gracias al cortisol, porque el cortisol ayuda a que haya más receptores, que menos receptores. Las hormonas tiroideas tienen un rol sobre todo preparatorio. Han hecho experimentitos, a los médicos nos gusta jugar a maltratar animalitos y les han sacado a los animalitos la tiroides al momento de nacer para ver si se adaptaban bien o no. Y han visto que cuando le sacan la tiroides justo al momento de nacer se adaptaban tan bien como si hubieran tenido su tiroides intacta. Luego han hecho test suprimiendo la tiroides antes de que nazca el bebé, 2 o 3 semanas antes. Y han visto que los bebés la pasan mal cuando se les suprime la tiroides antes de nacer. ¿Qué quiere decir? Que las hormonas tiroideas preparan al bebé para el momento del nacimiento, pero en el momento del nacimiento ya no. Preparan, ¿qué? Preparan sobre todo a nivel de la termogenina, en un factor sobre la grasa parda, preparan el calor y preparan también, además de eso, activan la sodio de potasio ATPasa, que ya va a estar, ya no en este lado, sino va a estar en el lado basal, aquí, y que ayuda a la absorción de líquido. Entonces, ayudan a la adaptación respiratoria, ayudando a la depuración anclinans de líquidos, a la depuración de líquidos del pulmón. Entonces, pero tienen un rol preparatorio, ¿no? Si fallan antes de que nazca el bebé, es un problema. Si fallan cuando ya nació el bebé, no es. Ok, vamos a ver ahora un poquito de cómo es que se desarrollan los pulmones de un bebé. Los pulmones se desarrollan por dicotomización. A la tráquea o a lo que va a ser la tráquea le salen dos botones. Esos dos botones van a ser los broncos principales. Bueno, los broncos principales se van dividiendo en sus ramas. Cada rama luego, en el lado derecho son 3, en el lado izquierdo son 2. Pero luego de ahí todo es dicotomización. Se divide en 2, en 2, en 2, en 2, en 2, en 2, varias veces. Hasta que llegamos a las etapas interesantes. La primera etapa interesante es esta, la etapa pseudoglandular, que empieza aquí. Ya tenemos los primeros bronquiolos terminales. Eso es más o menos entre las 6 y las 16 semanas. O de los primeros bronquiolos terminales. ¿En los bronquiolos terminales hay intercambio gaseoso? No, no hay intercambio gaseoso. No hay surfactante, no hay alveolos, no hay. Entonces, ¿con eso se puede vivir? ¿Un bebito que nace a esa edad puede vivir? No, Luego empieza la fase canalicular, donde vamos a tener los primeros bronquiolos respiratorios y algunos sacos terminales aquí, 16 a 26 semanas. ¿En los sacos terminales puede haber intercambio gaseoso? Sí, sí, no eficiente, pero sí puede haber en los sacos terminales. Ya es un epitelio más delgado, sí puede haber intercambio gaseoso.
En esta misma fase empieza a producirse el surfactante. El surfactante empieza a aparecer alrededor de las 24 semanas. Es un surfactante inmaduro. ¿Por qué? Porque tiene una composición con muy poco fosfatidilcolina, casi nada, que es la sustancia más importante para producir la acción del surfactante. Pero empieza a producirse. Luego viene la etapa sacular, que vamos a tener más sacos terminales, llaman así porque hay hartos sacos terminales, pero como ya no tenemos alvéolos. Luego estos sacos terminales se van a tabicar y van a tener alvéolos. Eso se produce, van a encontrar autores y autores, ¿ya? Hay autores que ponen esta fase alveolar a partir de las 34, otros a las 36 semanas y otros dicen al nacimiento. Quedémonos con 36 semanas, ¿ya? Alrededor de las 36 semanas empiezan a ser alveolar. Y también para esto hay autores. Es más, yo he sacado esto del mismo autor y el condenado pone aquí en este gráfico 8 años cuando termina la fase alveolar y aquí le pone que termina a los 2 o 3 años. Entonces, él mismo no se pone de acuerdo con el esquizofrénico, como tiene que poner de acuerdo yo. Pero quedemos en que dura varios años la fase alveolar. Varios. Entonces, durante varios años, hasta los 4 o 6 años, van a seguir produciéndose alvéolos. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Que tienen que entender que vamos a empezar a tener bebés viables a partir de esta etapa más o menos. Cuando van a ocurrir dos cosas. Vamos a tener sáculos, donde sí puede haber intercambio gaseoso, y vamos a tener surfactante. Antes de eso, mientras los bebés sigan respirando oxígeno directamente del aire, no va a pasar. Ok, veamos esto. Lo que les comentaba antes, cómo es que se produce el líquido pulmonar. Estos son los canales de cloro, ¿ya? Y estos son los canales de sodio. Los canales de cloro secretan, aquí está, cloro, y el cloro jala agua, y esto hace que los alvéolos fetales estén llenos de agua. Los canales de sodio jalan sodio, como el sodio jalan el agua, luego ese agua va a ir hacia el intersticio y del intersticio a los linfáticos para eliminarse. Y el alvéolo del recién nacido ya no está lleno de agua, sino está lleno de aire. Y sí va a tener todavía una pequeña película de agua aquí, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque es un endotelio, tiene que estar húmedo. No sí va a tener una pequeña película, pero no va a estar lleno el alvéolo de agua. Y esta película es interesante porque sí la tiene y la va a tener. Aquí tenemos un alvéolo que tiene aire y agua. Y yo les decía que el surfactante es importante cuando hay interfaz aire-agua. Y eso no ocurre en el feto, pero una vez que naces durante toda tu vida vas a tener ahí una interfaz aire-agua. ¿Qué pasa con la interfaz aire-agua? Que aquí vas a tener moléculas de agua, un montón de moléculas de agua, y en medio de esas moléculas de agua intercalado de surfactante, que es esto que está en rojo aquí. Surfactante es una molécula polar, quiere decir que tiene un polo de un tipo y un polo de otro tipo. ¿Qué es una molécula polar? Eso ya lo he visto yo aquí. Hay una parte química aquí. Entonces tienes una molécula que tiene un polo hidrofílico y tiene aquí dos colas de lípido que son hidrofóbicos. Esta es fosfatidilcolina, esta es fosfatidil. Estas son sus colinas de colina, sus colitas de colina. Colinas, dos colinas. Fosfatidilcolina, ¿ya? Ok. Entonces, si este es hidrófilo, está hacia el aire o hacia la superficie acuosa del alvéolo. O sea, la superficie acuosa. Y eso está hacia el aire. Y eso es con la gráfica. ¿Ya? Entonces va a formar una película ahí. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso va a romper la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Para resumírselas y hacérselas fácil. ¿Quién de ustedes sabe nadar? Nadie. ¿Qué han hecho así fácil? Estaban estudiando. ¿Algún instrumento? ¿Alguien?
gracia que nos hacen tiempo. Tengo que dar una gracia aquí, muchachos. No soy retinólogo del ojo derecho. A ver, bueno, pongamos en lo que supongamos que sí saben nadar o que han visto alguna vez, aunque saben sacado una piscina. ¿Saben lo que es un panzazo? Sí. Entonces cuando alguien se tira y choca y esto se pone rojo por él, choca sobre el agua. ¿Por qué no puedes atravesar el agua? Porque hay una fuerza que se resiste en la superficie del agua. El agua se resiste a ser dividida para que pases tú a la profundidad del agua. Esa fuerza que se resiste a eso es la tensión superficial. En la superficie, en la interfase aire-agua, superficie, las moléculas de agua se atraen unas a otras. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua son polares, tienen polos. La molécula de agua es más o menos así. H2O, pero así, en diagonal. Y tiene un polo que tiene a ser negativo, tiene una carga negativa y un polo positivo. Entonces, esto va a atraer a la otra molécula de agua. La atrae. Ojo, dije atracción, no dije enlace, unión, no es una reacción química, no se va a modificar, sigue siendo agua. Es física, es atracción, nada más. Entonces, esa atracción es la que forma la tensión superficial. Y eso es lo que produce el panzazo. Y eso es lo que hace que estas moléculas se atraigan. Pero ¿cómo podemos disolver eso? Uno, te tiras como un clavado y rompes, separas, ¿no? Entras así y no así, ¿ya? Pero en estas situaciones, ¿cómo lo disuelves? Con detergentes. Y un detergente es el agente tensoactivo o el surfactante. De surface, superficie, y actante de acción. Surfactante. Si quieren, podemos usar el otro término: agente tenso, de tensión, activo, que actúa sobre la tensión, que actúa sobre la tensión superficial. Entonces, ¿qué hacen estos agentes? Se intercalan entre las moléculas de agua y rompen la tensión superficial y hacen que se puedan separar más fácil. Ahora, ¿por qué importa eso? Para el triste y pichiruchi al pueblo. Eso. ¿Alguna vez que se lo conmigo? ¿No? No. ¿Cuál es? La ley de Laplace. Está en el Guyton le dedica su tiempito y dice que si tú quieres inflar un globito, ¿ya? Depende de dos factores: cuánta fuerza vas a necesitar para inflar ese globito, o sea, cuán difícil va a ser inflar ese globito. Número uno, la tensión superficial. Si la tensión superficial es mayor, necesitas más fuerza para inflar el globito, o sea, es más difícil inflar el globito, ¿ya? Entonces, si hay gran tensión superficial, es más difícil inflar el globito. Y la otra es el radio. Ejemplo clásico: ¿han inflado globos o tampoco muchos? Ya. Ok. Cuando ustedes inflan un globo payaso, esos ¿ya? ¿Conocen un globo payaso? Estoy hablando como primero. Cuando empiezan a inflarlo, ¿es más fácil o difícil cuando está chiquitito? Difícil. Y cuando ya se dilata, más fácil. Es. Laplace sabía de globitos. ¿Ya? Ok. Es eso. Cuando un alveolo está más chiquitito, es más difícil de inflar, necesitas más esfuerzo. Cuando un alveolo está más grande, es más fácil de inflar. Es inversamente proporcional al radio del alveolo. Eso es lo que dice la ley de Laplace. Entonces, es más fácil inflar alveolos que están distendidos, que están grandes, y es más fácil inflar alveolos que tienen menos tensión superficial. ¿Qué cosa rompe la tensión superficial? Estas cochinaditas que están en medio de las moléculas de agua. Eso. Surfactante. Entonces, eso es lo que hace el surfactante. Disminuye la atracción entre esas moléculas de agua, disminuyendo la tensión superficial y haciendo que sea más fácil inflar el alveolo. Y mantiene alveolos más grandes para que se pueda inflar más fácil. ¿Se entendió? Ya. ¿Pero de qué rayos
o de qué cositas está hecho el surfactante. El surfactante está hecho de un montón de sustancias, pero probablemente la más importante es la ya les he dicho, no consuman drogas. La dipalmitoilfosfatidilcolina. Para los amigos, fosfatidilcolina es lo mismo. ¿Ya? Dipalmitoil es como, ¿sabes qué es? Su nombre legal. Fosfatidilcolina. Esta, la dipalmitoilfosfatidilcolina, la es la mayoría y es el agente exoactivo más importante. Hay otras moléculas polares, o sea, hay otros lípidos otros lípidos dentro de la composición del surfactante, pero este es el más activo, es el que tiene mayor acción tensoactiva y es el que madura realmente el surfactante. Cuando el surfactante ya tiene fosfatidilcolina, ya está maduro, ya es un surfactante eficiente para hacer que respires. Luego está el fosfatidilglicerol. Es interesante porque el fosfatidilglicerol, piensen que es como un pata que viene con una brocha, ayuda a que se esparza. La fosfatidilcolina la esparce alrededor de todo el alveolo. También tiene acción surfactante, pero sobre todo su acción es mantener la fosfatidilcolina en el alveolo, extenderlo. Y luego están las apoproteínas. De estas, la apoproteína A es la más importante, que tiene una acción inmunológica. Interactúa con los macrófagos alveolares para combatir infecciones. Otras funciones, se siguen descubriendo nuevas funciones de las proteínas, nuevas funciones de las otras sustancias, pero estas son las más importantes. Las tres cosas que les dije. Esta, para que no se quede, esta diapositiva me la he pirateado de nuestro amigo. Porque hay cosas que sí tengo que decirlas. Ok. Antes, hasta hace algún tiempo se usaba esto, ya no lo usaría clínicamente ahora, para ver si el surfactante era maduro. Entonces, ¿qué haces? Sacas un poco de líquido amniótico y mides cuánto de lecitina y cuánto de esfingomielina hay. Entonces, la esfingomielina no es una sustancia que es como agua, no tiene actividad surfactante, está ahí, solo existe. Pero la voy a comparar, lo voy a usar como patrón de comparación contra la lecitina. A medida que la lecitina va aumentando, que es el numerador, porque es lecitina y esfingomielina, la relación va a ser mayor. Entonces, la lecitina a veces es menor que la esfingomielina, como en este, menos de 0.5. Entonces, hay poca lecitina, porque la esfingomielina se mantiene constante. ¿Ya? Entonces, hay poca lecitina. Si hay poca lecitina, es un surfactante inmaduro. En algún momento se llegan a igualar. Estaba abajo, se iguala. Índice 1, todavía es inmaduro, pero está en proceso de maduración, 32 semanas. Por último, en algún momento la lecitina es bastante superior a la esfingomielina, que sigue constante, y tenemos el doble, una relación de 2 a 1. Entonces decimos que el surfactante es maduro. ¿Es útil? Tiene cierta utilidad. A veces hay otras sustancias que pueden alterar los valores de lecitina o de esfingomielina, sobre todo de esfingomielina, por ejemplo cuando el líquido está mecoñado. Entonces, ahora, ¿se debiera usar en la práctica clínica diaria? No, porque se supone que tú quieres saber si ese bebé es maduro o no. Y si para eso tienes que acceder al líquido amniótico, quiere decir que tienes que pulsar las bolsas. Y pulsar las bolsas es un riesgo de adelantar ese parto. ¿Para qué? ¿Por la curiosidad? No. ¿Ya? Pero si les preguntan alguna vez en su examen de residencia, cuando la lecitina supera a la esfingomielina en una relación de 2 a 1, se considera que está muerta. Fosfatidilglicerol, igual, para acceder al fosfatidilglicerol tienes que igual tener acceso al líquido amniótico, medir el fosfatidilglicerol, y cuando está presente, su sola presencia indica que el surfactante es normal. Y el bebé que tiene fosfatidilglicerol, aunque sea en pequeñas cantidades, está maduro y puede respirar aire sin ningún inconveniente. Tiene las mismas restricciones, o sea, hay que acceder al líquido. Y acceder al líquido es complicado sin inducir problemas en el bebé. Y el test de Clemens. Yo les dije que los surfactantes son como detergentes. ¿Qué pasa cuando tú agarras una botellita con agua y detergente y la sacudes? Espuma, es lo mismo el test de Clemens.
Agarras un poquito de líquido amniótico, lo mezclas con una solución alcohólica, lo sacudes y va a producir una espuma estable. O sea, vas a tener unas burbujas que van a durar por un tiempo 15 minutos. ¿Ya? Entonces, las burbujas van a mantenerse por 15 minutos y quiere decir que hay suficiente surfactante. ¿Por qué? Porque está manteniendo la interfase aire, por eso es una burbuja, líquido. Ahora, ninguno de estos test se aplica en la práctica clínica habitual. No es que, vamos a hacer un test de clínica, pero como cultura general, como que siempre en los exámenes, que en la residencia siempre se le ocurre tomar, pasa. Así que no está de mal saberlo. En su momento, yo también lo aprendí cuando estaba en el mismo nivel que ustedes hace muchos años, así que lo siguen tomando, siguen tomando. Funciona de surfactante, reduce la tensión superficial, va a evitar el edema pulmonar debido a la falta de tensión superficial y protege el pulmón de lesiones del endotelio. Una cosa que pasa cuando hay pocos surfactantes es que el alveolo se colapsa. ¿Por qué? Porque no puede mantener esa interfase aire-agua, entonces se colapsa y se pega. Imagínense ustedes desarrollarse un dedo y otro dedo y hacer eso todo el tiempo. Pegar y despegar, pegar y despegar. ¿Qué pasaría con ese tejido? Mucho sufrimiento, lesión tisular. Lo mismo pasa con los alveolos. Cuando los alveolos no tienen surfactante que los protege, todo el tiempo están pegándose y despegándose. Y ese endotelio se va a dañar. Eso se llama atelectotrauma. ¿Ya? Y es algo de lo que protege el surfactante. Cuando está en cantidad suficiente, se mantiene el alveolo inflado, así que nunca se colapsa y no vas a tener este fenómeno. ¿Qué se produce cuando esto ya hablamos, estos son los corticoides, que cómo funcionan, se usan desde las 24 semanas se pueden usar hasta las 34 semanas. Dexametasona, ya les dije la dosis, 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Dexametasona, si es que usan, son 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Se considera madurado al bebé 24 horas después de la última dosis. Sin embargo, ¿qué pasaría si una señora está gestando? Ustedes que están haciendo sus serums dicen, esta señora tiene 29 semanas y está con trabajo de parto, tiene contracciones. ¿Le puedo medir fibronectina? No, no tengo, tampoco en el hospital, es un hospital del INSS y espero. ¿Le pueden medir longitud cervical? Bueno, si tienes un ginecólogo bien entrenado, entonces, pero podría, ya, pero yo no, porque estoy en cero. Entonces, lo más prudente es que lo madure igual. Y le pones su primera dosis, no tienes betametasona, le pones 6 miligramos de dexametasona. Llega a Cusco y su siguiente dosis le toca en 12 horas, pero pasan 10 horas y nace el bebé. ¿Sirve la dosis que le has puesto? Sí, ya. Cada dosis adicional mejora la chance del bebé. Lo ideal es llegar a las 4 dosis de dexa o las 2 dosis de beta y esperar 24 horas después de la última. Pero cada dosis que le pones sirve. Así que si alguna vez tienen una amenaza del parto, con el bebito que ya se va a salir, pero igual lo están mandando porque se va a salir, dilatación 8, 6, eso es inminente, eso no lo para nadie, se va a salir en pocas horas. Igual inicia maduración. ¿Estamos? Hasta una dosis puede mejorar el pronóstico del bebé. ¿Es lo ideal? No es lo ideal, pero es mejor que nada, por supuesto que sí, y sí está recomendado en algunas. La guía del proceso europeo de estrés respiratorio del 2022 sigue recomendando incluso hasta una dosis, dice que funciona. Ok, ¿qué condiciones pueden acelerar o retrasar la maduración pulmonar? Las que están ahí. Pueden hacerlas bien, estas son importantes. Cuando la mamá tiene hipertensión o tiene preeclampsia, su bebito suele madurar antes. Entonces, si la señora tiene preeclampsia, nació por preeclampsia y esos bebés se comportan mejor. El estrés produce cortisol. El cortisol ayuda a la producción. Entonces, todas estas circunstancias que producen estrés, enfermedad muscular en la madre, retardo de crecimiento intrauterino, que puede asociarse a la hipertensión, a la enfermedad muscular en la madre, rotura pulmonar de membranas, todas estas producen estrés. Y como producen estrés, hace que el bebé produzca cortisol por el estrés, y al producir cortisol, madura sus pulmones. Así que esas funcionan así. Condiciones que retrasan la madurez fetal. La diabetes gestacional no se sabe porque la insulina y el insulinismo no está tan claro. Detienen la maduración de su fetal. Entonces, por eso es eso. Y la inmunización RH tampoco
está bien descrita en la fisiopatología, pero está descrita en la asociación. Así que esas dos condiciones pueden retrasar la modulación pulmonar y es importante tenerlas en cuenta. Pero los bebés hijos de madre diabética, los hijos de madre diabética suelen nacer grandes, bebés de 3,5 kilos, pero que eran prematuros de 35, para 35 semanas, 3,5 kilos es grande, o bebés a término de 4,5 kilos, de 40 semanas, grandes, porque son hijos de madre diabética, que hacen membrana hialina y han hecho las membranas hialinas más feas que he visto. Algunos han estado en el ventilador varios días y han necesitado surfactante, un montón de surfactante porque son grandes y se da por kilo. Uno dice, pucha, pero es un bebé a término, ¿no? ¿Por qué está haciendo membrana hialina? Porque es hijo de madre diabética. Ahora, ¿es frecuente? No. Es raro, sí, pero es más frecuente que en la población normal, que los bebés que son a término no tienen estas condiciones. Entonces puedes tener un bebé que sea muy madurito, que tenga 40 semanas, pero porque tiene alguna de estas cosas, va a tener poco surfactante y te va a hacer dificultad respiratoria grasa. Que eso es enfermedad de membrana hialina cuando se da poco surfactante o más. Ok. Ahora veamos la modulación circulatoria. Un poco de embriología, el otro que les gustaba tanto, igual que yo. Ok. El corazón empieza a formarse más o menos de estas 20 a 21 semanas. 20 semanas. Y es como un tubo, ¿no? Y aquí van a tener estos dos cuernos del seno venoso, van a ser las venas cavas, superior e inferior. Ya en el otro polo, en el polo superior, van a tener este arco aórtico. Este corazón se va a empezar a plegar, ¿ya?, sobre sí mismo, y al plegarse va a formar el corazón que sí conocemos, ¿ya? Alrededor de más o menos las 21 a 23 días de vida, los 21 a 23 días de vida, vamos a ver los primeros latidos. ¿Ya? Y ese corazón que ya está latiendo va a empezar a plegarse sobre sí mismo, esto que es el seno venoso y que tiene aquí la aurícula común, que luego se va a tabicar, van a ser dos aurículas, y que tiene la cava superior y la cava inferior, tiene que acabar arriba. Entonces va a plegarse para acabar atrás y arriba. Y esto que está arriba se va a plegar para acabar adelante y abajo, que son los ventrículos. Entonces va a plegar sobre sí mismo. Ahora, más sobre esto, no pienso decirles, no es un curso de biología. Pero sí tienen que conocer que el feto hace el intercambio de gases y nutrientes en la placenta. Entonces, ¿cómo es la circulación fetal? Ya les dije, y ya empezamos por eso. La resistencia sistémica es baja por la placenta. La placenta es un circuito de baja resistencia. Están vasodilatados esos vasos. ¿Tienen la lista? A ver, paramos aquí un ratito y terminamos hasta ya. Barreda Mayor, ya. Góngora Venezuela, ya. Molina Loaiza, ya. Inquitupa Mayor, ya. Camacho Pinto, ya. Palma Monroy, ya. Valdivia Medina, ya. Suico Cañari, ya. Surco, Callao Aquino, ya. Rosas Pérez, ya. Luna Hurtado, ya. Carlas Humán, ya. González Acuña, ya. Y Abacas. Ok, listo. Ok. Paramos un ratito, ¿ya? Pueden consultar sus celulares, hacer lo que les dé la gana durante los siguientes 5 minutos. Y hay alta resistencia pulmonar. Vasoconstricción pulmonar, vasodilatación placental. Hay shunts de izquierda a derecha. Como hay mayor resistencia y mayor presión en el lado derecho que en el lado izquierdo, hay shunts que comunican el lado derecho con el lado izquierdo. Pero si son de derecha a izquierda, están mal. Shunts de derecha a izquierda, ¿ya? Es más presión
presión en el lado derecho y va a migrar del lado derecho al lado izquierdo. Lapsus, ¿ya? Shunts de derecha a izquierda. Ojo. Eso va a entrar en el examen, no le digo. Hay shunts de derecha a izquierda. Está mal el tercer punto, es de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Y esos shunts son esos tres. Hay quienes escriben solo dos. ¿Ya? En el up-to-date van a encontrar que los únicos shunts que hay son los dos últimos, el conducto arterioso y el foramen oval. Hay otros que a estos tres que están ahí le adicionan las arterias umbilicales que comunican la circulación de la aorta con la placenta. Una otra cosa, pero estos son los clásicos. Estos los van a encontrar en el texto de la Revolución Mental, vamos a ceñir a esos tres. Ok, ¿cómo es esta circulación? ¿Dónde está la sangre más oxigenada? Circulación fetal. ¿Dónde estaría ¿Dónde? Ya, no fetal. Circulación de ustedes, adultos. ¿Dónde estaría su sangre más oxigenada? ¿En qué parte? En el ventrículo, antes del ventrículo. Esa sangre ha llegado del ventrículo. Oxigenada ahí al ventrículo. Los pulmones. Entonces, ¿dónde está la sangre más oxigenada? En el punto en que están más oxigenados los pulmones. ¿Dónde estaría la sangre más oxigenada ahí? Acá. La sangre se oxigena en la placenta y sale oxigenada de la placenta aquí. Entonces, la sangre está más oxigenada en este vaso. ¿Qué vaso es ese? Es un vaso que va hacia el corazón, o está saliendo del corazón. Es una vena. Es una vena que va a llegar al ombligo del bebé. ¿Cómo se llama esa vena? Vena umbilical. Ok, esa es la vena umbilical. Ok, entonces, esto empieza así. Placenta, entonces. De la placenta sale la vena umbilical. ¿Ya? Llevando la sangre oxigenada. De ahí existe el conducto venoso de Arancia. Es esta comunicación que va de aquí, que va de la vena umbilical hacia acá. ¿Ya? Seguro lo recuerdan por la anatomía, porque eso se transforma en el ligamento venoso. También si quieren el ligamento venoso. Es parte de la anatomía del hígado, es un órgano vestigial. ¿Qué comunica eso? Comunica esta sangre que está bien oxigenada con la sangre que está viniendo de los miembros inferiores y del abdomen. ¿Quién lleva la sangre de los miembros inferiores y del abdomen hacia el corazón? ¿La vena cava qué? Inferior. La vena cava inferior. Entonces esta está trayendo sangre desoxigenada. Entonces esa sangre se va a mezclar. Ya no va a estar tan oxigenadita que digamos, va a ser menos. Y llega a la aurícula derecha. De aquí en la aurícula derecha hay una válvula que está a la entrada de la vena cava inferior. Es la válvula de la vena cava inferior. ¿Qué válvula? ¿Cómo se llama? Yo sé que les encantaba la anatomía, me han dicho que es el curso más fácil de hacer. Teresio, Eustaquio. No, tenías dos opciones y fallaste. Eustaquio. La válvula de Teresio está en el seno venoso. Me sorprendo. Ya. Ok, es la válvula de Eustaquio que está aquí. ¿Y por qué es importante la válvula de Eustaquio? Y esta es la única importancia y es para lo único que sirve la válvula de Eustaquio. Si les preguntan para qué sirve, es para lo único que sirve. Para que esta sangre sea disparada hacia este lado, o sea, la desvía así. ¿Y qué está acá? El foramen oval, el agujero oval. El agujero oval está entre las dos aurículas en el tabique interauricular y en el feto está abierto. Entonces la sangre va a pasar preferentemente de la cava hacia la aurícula izquierda. Se bypassea, se saltea la mayoría motora a la aurícula derecha. ¿Ya? Y pasa acá. ¿Okay? Pero una parte sí va a mezclarse con un poco de sangre en la aurícula derecha que procede de esta vena. ¿Cómo se llama esa vena? La cava superior. Entonces, ¿y esa sangre está oxigenada o desoxigenada? Desoxigenada. Entonces va a disminuir un poco su saturación acá. Ok. Entonces va a llegar algo de la sangre, sí va a llegar acá, pero la mayoría va a cruzar
de frente a través del foramen oval. Ok. Y entonces tenemos vena cava inferior y luego aurícula derecha. Y la aurícula derecha, a través del foramen oval, gracias a la válvula de Eustaquio, vamos a llegar a la aurícula izquierda. ¿Vamos? Y de ahí pasa la sangre al ventrículo izquierdo. ¿Y el ventrículo izquierdo dónde sale? A la aorta. En hermano. Pero cierta cantidad de sangre sí ha pasado a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho va a salir por la arteria pulmonar. Pero hay un pequeño problema con la pulmonar. La pulmonar va a ir a los vasos pulmonares. ¿Cómo están los vasos pulmonares? Están contraídos, están resistentes. Entonces la mayor parte del flujo, una pequeña cantidad de flujo va a vencer esa resistencia y va a llegar a los pulmones. Pero la mayor parte del flujo va a pasar a través del conducto arterioso hacia la aorta. ¿Ya? Arteria pulmonar, ductus arterioso, aorta. ¿Cuál de los dos ventrículos trabaja más? ¿Creen ustedes? El izquierdo. El izquierdo da sangre a la aorta y solo a la aorta. El derecho da sangre hacia los pulmones, que siempre ha hecho eso contra resistencia, o sea, está duro, está difícil contra eso, y además da sangre a la aorta vía ductus. Entonces el que trabaja más es el lado derecho. Normalmente en ustedes, ¿qué ventrículo tiene predominancia? ¿Qué ventrículo tiene paredes más gruesas? El eje hacia dónde apunta, el eje cardíaco eléctrico. Hacia la izquierda, cuadrante inferior hacia la izquierda. En el neonato no, porque el neonato durante toda su vida fetal ha estado trabajando más con el ventrículo derecho. Su ventrículo derecho tiene paredes más gruesas. El eje cardíaco está desviado hacia la derecha y eso es normal al nacer. Esa relación se va a invertir a lo largo de varios meses. En 3 meses más o menos van a estar iguales los dos ventrículos y más o menos al año el ventrículo izquierdo va a predominar sobre el derecho y el eje va a desviarse hacia la izquierda. Entonces, cuando un cardiólogo dice, ay no, el eje del bebito está desviado hacia la derecha, que debe tener hipertrofia. No, es un bebé, acaba de nacer. El resto de la sangrecita, muy poquita, como ya dijimos, pasa a los pulmones. La aorta, hacia abajo, se bifurca. Cuando llega al final, la aorta se bifurca en 2 ramas. ¿Cómo se llaman esas arterias en las que se parte la aorta en 2? ¿Tienes arterias umbilicales todavía? Inguinales. Las arterias ilíacas comunes. Y las ilíacas comunes se dividen a su vez en 2 ramas: ilíacas externas, de las cuales va a salir la femoral de cada lado, y las ilíacas internas. Y ramas de las ilíacas internas son las arterias umbilicales, ¿ya? Que luego van a desaparecer. Y esas arterias umbilicales llevan la sangre que ya está bien mezcladita, ya la ven toda azulita, bien desoxigenada, para que se oxigene dentro de la placenta. Este circuito ha pasado por el pulmón en algún momento. No. O sea, sí lo hemos descrito el pulmón, pero no pasa. Este pasa en paralelo. O sea, está haciendo ese circuito una y otra vez, pero eludiendo al pulmón. Y el pulmón tiene su propio circuito. Son 2 circuitos en paralelo. A eso se refiere en paralelo. No hemos mencionado los pulmones. Pueden estar por ahí, pero no tienen nada que ver. Va circulando aquí la sangre, eludiendo los pulmones. Y los pulmones tienen su propia circulación, minúscula, dicho sea de paso, porque hay muy poca sangre. Pero por separado. En cambio, la circulación del adulto y del neonato una vez que nace es una circulación en serie. ¿Ya? Detallitos aquí, las saturaciones. ¿Cuánto satura la sangre en la arteria umbilical? Perdón, en la vena umbilical, 80%. Una vez que se mezcla con la sangre que procede de la cava inferior, aquí, después de haber atravesado el conducto venoso de Lanzo, baja a 70%. Luego, en la aurícula derecha se mezcla porque viene sangre de la cava superior, 65%, acá hay 55%, porque se diluye más la sangre. La sangre preferentemente pasa concentrada a un 65%, aquí 65% acá, pero al mezclarse con la sangre que procede del ventrículo derecho baja al 70%. Si yo le mido la saturación al bebito, ¿cuánto satura?
¿Cuánto satura un feto? Le vas a medir la saturación aquí, en el hígado, en el corazón. 60%. Los fetos saturan 60%. ¿Y los fetos apenas nacen cuánto saturan? Apenas nacen, recién están naciendo, todavía no han respirado, saturan 60%. ¿Alguno de ustedes alguna vez se saturó 60%? Claro que sí, aunque sí, pero aparte de ese momento, ¿han visto a alguien saturar 60%? ¿Nunca? Van a los hospitales a votar, ¿no? ¿Ya han visto a alguien de 70? Sí, 70. ¿Y cómo se ve? Cianótico. ¿Y cómo nace el bebé? Cianótico. Entonces es normal esperar que un bebito esté rosado. No, los bebitos nacen cianóticos. Y van a tardar en tener una saturación de 85 a 95%, casi 10 minutos. Entonces no es que un bebito a los 2 minutos está cianótico, hay que ponerle oxígeno. Hay que medir su saturación. Y si está dentro de los valores aceptables, que a los 2 minutos es de 65 a 75%, perdón, a 70%, hay que hacer nada. Hay una tabla para eso. No, a los 2 minutos no hay que hacer nada. A los 10 minutos sí tiene que medir entre 85 y 95%, sí se esperaría que esté rosado. Pero antes, no. Si tienes dudas, le pones un oxígeno. Ah, ya, está saturando menos de 65 a los 2 minutos. Sí necesitas. Pero por si no te guíes. ¿Qué otra cosa es destacable acá? ¿Cuál es el órgano mejor oxigenado aquí? En esta dibujo. Ya, la placenta no es un órgano del bebé. El hígado. Yo me pregunto en qué estaba pensando Dios cuando dijo vamos a darle más oxígeno al hígado durante 9 meses. Por eso estamos como estamos. Debe enchufarlo al cerebro, supongo. Pero bueno, pregunta al examen, suelen preguntar eso. ¿Cuál es el órgano mejor oxigenado? En realidad, el lado izquierdo del hígado, ¿ya? Porque hacia el lado derecho se mezcla un poco la sangre y es menos oxigenado. Pero hacia el lado izquierdo, el órgano mejor oxigenado es el hígado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa yo preguntaría de acá? Después. Ok. Entonces, estos son los cambios que se van a producir entre la circulación fetal y la circulación neonatal. ¿Qué cosa hay en la circulación fetal? Ya les dije, 2 circuitos en paralelo. El sistémico que está dando vueltas, el pulmonar que está dando vueltas y casi no se conectan. Entonces, en cambio, cuando ya naces es en serie. El sistémico se contacta en el mismo corazón, da al pulmonar. Y el del pulmonar otra vez al sistémico. Pero son en serie, uno tras el otro. Los shunts. Tienes el ductus arterioso, el ductus venoso y el foramen oval. Los 3 se van a cerrar. Cuando nace. 3, ¿cómo quitas aquí? La casita, la raza. Ajá. Dale clic. Solo clic. Ya. Ok. La resistencia vascular. En el feto es mayor la pulmonar, menor la sistémica. En el neonato y el resto de la vida es al revés. Y por último, el intercambio gaseoso. Se lleva a cabo en la placenta del feto. Y en el recién nacido se lleva a cabo en los pulmones. Eso. Hablamos un poco del gasto cardíaco. El gasto cardíaco fetal combinado de los 2 ventrículos, ese es impresionante valor. Realmente es impresionante. Es alto. ¿Y por qué es alto? Porque el bebé tiene una alta demanda metabólica. A ver, al inicio del embarazo eran una sola célula y medían lo que mide una célula. Después de 9 meses han multiplicado su tamaño a pesar 3 kilos, 3 kilos y medio, y han incrementado su talla a medir 50 centímetros. En ninguna otra etapa de su vida van a multiplicar tanto su crecimiento, ninguna. Entonces la tasa metabólica de los fetos es altísima. Y la alta demanda metabólica demanda un alto
gasto cardíaco. Ese es el gasto combinado, pero el gasto todavía se incrementa más al momento de nacer. Ya que, no olvidado, 2/3 del gasto es el ventrículo derecho, hemos dicho que es el ventrículo que más trabaja, el ventrículo izquierdo trabaja menos, por eso es el hipertrófico. Y al nacer, el gasto crece. ¿Por qué? Porque es 400, pero por cada ventrículo. Entonces es 800 en total, casi se duplica. Pero eso es en el momento del nacimiento. Tal vez por presiones de gases, ya esas con el prestado del doctor. A ver, el conducto arterioso. ¿Por qué se oblitera el conducto arterioso? El conducto arterioso primero lo que hace es un vasoespasmo. Es un vaso sanguíneo. Entonces hace vasoespasmo en reacción al oxígeno. ¿Ya? Y también en reacción el oxígeno hace que caigan las prostaglandinas en el conducto arterioso. Esto es interesante. ¿Por qué? Voy a dibujar como dibuja hay un libro de caligrafía que se llama Park. Es bonito, pero todos sus dibujos son esquemáticos. Dibuja el corazón como un cuadrado, un rectángulo. No se sabe eso. Supongamos que esto es un corazón. Aurícula derecha, anatómico, ya. Aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo sale la aorta, y en medio de los dos está el ventrículo. Esta es la aorta, esta es la arteria pulmonar, y esta. Aquí a la aurícula derecha llegan las venas cavas. Vena cava inferior, vena cava superior, y aquí llegan 1, 2. ¿Cuántas arterias? ¿Cuántas venas pulmonares hay? 4. Las 4 venas pulmonares. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Ese es un corazón. Más o menos. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si el ductus no se cierra al nacer? Después de un tiempo. ¿Dónde predominan desde el nacimiento las presiones? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Al nacer. El lado izquierdo. Entonces las presiones son aquí más altas. La sangre va de donde hay más presión a donde hay menos presión. La sangre saldría por aquí. Pero como hay más presión en la aorta ahora que en la pulmonar, porque era al revés por la resistencia en el feto, al revés así, la sangre vendría acá. Y un exceso de sangre iría a los pulmones, aparte de la sangre normal que sale de aquí. Entonces los pulmones tendrían más sangre. Si los pulmones tienen más sangre, ¿qué pasa con los pulmones? Hay congestión, hay eso. Entonces, eso es lo que pasaría. Y eso no está tan bien. Entonces, a veces conviene cerrar esto. ¿Cómo yo cierro esto? Primer párrafo. ¿Qué dice? ¿Con qué? Oxígeno. Entonces, si yo le doy oxígeno, puedo provocar que eso se cierre. Pero también les he dicho que las prostaglandinas lo mantienen abierto. Entonces, le puedo dar algo que sea un antiprostaglandino. ¿Conocen alguno de casualidad? ¿No? Me voy a inventar algún nombre. Ibuprofeno. Si alguna vez hemos escuchado eso, no acabo de inventar. Paracetamol, indometacina. Los AINES son antiprostaglandinos. Entonces yo puedo cerrar esto dándole antiprostaglandinos. Las prostaglandinas mantienen esto abierto. Antiprostaglandínicos van a hacer que se cierre. Puedo darle oxígeno. También eso puede provocar que se cierre. ¿Ok? Puedo provocar que se cierre con medicamentos, sin necesidad de operar. Si no responde y esto es grave, el bebé puede requerir cirugía o cateterismo. Los cardiólogos ahora ya hacen un montón de cosas. Te ponen un catéter por la femoral, llegan hasta ahí, se va. Los corazones salen por la aorta y de la aorta
meten su catéter justo en el ductus y abren dos paraguas, uno en el lado pulmonar y otro en el lado aórtico. Se llaman platos. ¿Cuánto tarda eso? 1 hora, incluida la anestesia. El paciente llega hoy día, pues mañana de alta con su ductus cerrado. Chévere. Pero mejor es darle que hacer todo eso, un poquito de paracetamol, un poquito de ibuprofeno, un poquito de se le da dosis adecuada para el peso y para la edad, ya está, se cierra. Entonces podemos usar eso. Ahora, pero a veces el ductus te salva la vida. Otro ejemplo, corazón del melón. Igual, mismas arterias, arteria aorta, aorta y arteria pulmonar. Y aquí está. Supongamos que tienes una estenosis severa de la pulmonar, esto está cerrado. ¿Cómo llegaría la sangre a los pulmones para hacer hematosis? Si no puede salir por acá. Necesitas el ductus. Te puede salvar la vida el ductus. ¿Te conviene que se cierre? ¿Le darías oxígeno? No, porque si le das oxígeno lo cierras y lo matas. Ese tipo de cardiopatías que son congénitas, que vienen con estenosis crítica de la pulmonar, que es un ejemplo, hay muchas. A veces las estenosis son del otro lado y el flujo sistémico depende también del ductus. O a veces es que los vasos están volteados uno al otro lado y que se mezclan las sangres dependen del ductus. Y otras cosas más que están más allá de nuestro alcance. Son cardiopatías ductus dependientes. Dependen del ductus para que siga viviendo por más frecuencia. Conviene tener el ductus abierto. Entonces, darles oxígeno es peligroso. Y si quisiera tenerlo abierto, ¿qué le doy? ¿Paracetamol, ibuprofeno, metacina? No. ¿Qué le doy? ¿Qué mantiene el ductus abierto? Prostaglandina existe. Prostaglandina 2. De hecho, la prostaglandina 1 existe. También se puede usar para este propósito, pero es más complicado. Yo estoy seguro que conocen prostaglandina 1. Han escuchado hablar de ella alguna vez. ¿Saben cuál es la prostaglandina 1? ¿Saben su nombre comercial? Es un fármaco que se usa para que no te arde el estómago cuando tomas aires. O por lo menos se diseñó para eso, pero tiene otros efectos. Misoprostol. También produce desencadena el trabajo de parto, contracciones uterinas, puede producir abortos. ¿Ok? Pero la que se usa para esto es dinoprostol, que es prostaglandina 2. ¿Ya? ¿La E1 también sirve? Sí, sirve. La prostaciclina, que es prostaglandina I, también sirve. ¿Ya? Pero la que se usa más comercialmente, la que está más estudiada es la prostaglandina 2. Entonces, conocer estas cosas, como han visto, lo podemos usar a nuestro favor un montón de veces. Que cierra el ductus, el oxígeno y los antiprostaglandínicos como medicamento. ¿Qué abre el ductus? Las prostaglandinas. ¿Ok? El cierre funcional se puede producir a los 15 o 30 minutos. Nace el bebé y como ya está respirando y ya está teniendo oxígeno, tiene un cierre funcional. ¿Qué es el cierre funcional? Solo el vasoespasmo. Pero luego se va a producir un cierre anatómico. Eso que está contraído tanto tiempo, como está contraído, deja de circular sangre por ahí, deja de haber oxígeno. Entonces, como es oxígeno dependiente como cualquier tejido, ese tejido luego se fibrosa, porque no tiene oxígeno, y se forma un ligamento. ¿Ya? Entonces, y ese es el cierre anatómico que va a ser el ligamento arterioso. Cuando el ductus se forma en un tejido fibroso, es el ligamento arterioso. Ya no es ductus arterioso. ¿Ok? Otros cambios son la obliteración de las arterias umbilicales, se produce por contracción, también es producido por el aumento de oxígeno y se produce anatómico apenas nace prácticamente fisiológico, que es el vasoespasmo, apenas nace, y anatómico se produce a los 2 o 3 meses. Luego la obliteración de las venas umbilicales
Ya, estos van a formar el ligamento redondo. También se produce rápidamente. Se clampa y se produce más o menos su cierre anatómico, fisiológico a los 4 o 5 días. Es importante saber eso. ¿Por qué? Porque la vena umbilical me sirve, es útil. ¿Qué pasaría si nace un bebito chiquitito y tu enfermera no le puede poner una vía y lo tienes que referir? Y tienes que ponerle la vía tú. ¿Qué haces? Es agarras, recortas su unión umbilical y vas a encontrar aquí una vena y 2 arterias. La vena es la que está hacia la cabeza del bebé, hacia acá. Tiene paredes delgadas, usualmente está aplanada, porque como tiene paredes delgadas está plana. Pero las arterias mantienen su forma redonda porque tienen una gran capa muscular. Metes un catéter por aquí, ¿y a dónde va a llegar ese catéter? Circulación fetal. ¿A dónde va a llegar? A la vena cava inferior. Y la vena cava inferior es una vena central. O sea, encima le estoy poniendo, si quiero, un catéter central. Eso hacemos nosotros. Cuando queremos ponerle sustancias que requieren una vía central, hacemos una canulación de la vena umbilical. Luego controlamos por radiología que el catéter esté encima del hígado y ya sabemos que está en la vena cava inferior. ¿Cómo ha llegado ahí? A través del conducto venoso de Lenz, pero para eso el conducto tiene que estar permeable y la vena umbilical permeable. Para eso sirve, en realidad todo sirve. Ya, esto lo tienen que aprender. Son las estructuras que hemos comentado, cuándo tienen su cierre anatómico y cuáles son las estructuras que van a encontrar vestigiales en la anatomía. Ahí está el conducto venoso de Lenz, que se transforma en el conducto venoso del hígado, el agujero oval, que va a ser luego una fosita, que va a ser la fosita oval. El conducto arterioso, ya hemos dicho que es el ligamento arterioso, las arterias umbilicales, que van a ser los ligamentos umbilicales, y la vena umbilical, que es el ligamento redondo. ¿Ya? Esas las aprenden. Eso es anatomía, eso no es curiosidad, es como, no sirve para nada. Ya, en eso sí no sirve. O sea, las otras cosas que les he dicho sirven para eso, no, sirve para tomar en el examen. Para eso sirve. No lo voy a tomar yo, pero de repente. De repente. Ok, preguntas hasta aquí. Que ya es el hasta aquí. Ya sé. Preguntas. ¿Cuántos incluso tendrían para ver si el hígado surfactante ya está listo para que el bebé pueda nacer? El uso, o sea, que Usted dijo que lo que mencionó no es... nada sirve. ¿Cómo me entero si el bebé está maduro? Ajá. Ya, las mejores formas de saber si un bebé está maduro es la edad gestacional. Saber realmente que tiene esa edad gestacional. ¿Por qué? Porque estos test no se aplican en la práctica clínica habitual. Entonces, un bebé se considera maduro a partir de las 34 semanas. A las 34 semanas los bebés no suelen tener complicaciones. Ahora, ¿cómo saber que tiene esa edad? Por las cosas que ya dijimos. Número 1, si tienen una ecografía del primer trimestre que me dice que es edad. 2, una full confiable. Y por último, ya que nazca y lo reviso y ver que tenga 34. Ahora, lo otro que te va a decir es el comportamiento clínico de ese bebé. Si tú lo pones a ese bebito con oxígeno a presión, se llama CPAP, ya comentamos como en un CPAP más o menos en la anterior clase. Ese bebito, si requiere poco oxígeno y se comporta bien, no tiene gran dificultad respiratoria, es poco probable que tenga una deficiencia de surfactante. Y si la tiene es muy leve. Pero si tiene gran dificultad respiratoria, si requiere altas concentraciones de oxígeno, es muy probable que sí requiera surfactante. Lo interesante es que la tendencia
de tratamiento ha cambiado. Hace unos minutos les mencioné la guía del Consenso Europeo de Distrés Respiratorio, de membrana hialina, que es la enfermedad que se produce por falta de surfactante. Antes la tendencia era el surfactante que se llamaba profiláctico. ¿Qué significaba esto? Nacía el bebito, era muy prematurito y le ponía surfactante por si acaso, a ver si con eso no hacía membrana hialina. Se ha visto que eso no es tan bueno, no tiene grandes beneficios, y entonces ahora se pone surfactante de rescate. Nace tu bebito y si no necesita tubo, que lo intubes, no le pones surfactante, solo le pones en un CPAP, como ese que, no, como uno que les voy a mostrar. Ese CPAP es muy antiguo, lo que hemos visto en la anterior clase. Le pones en un CPAP y ves si con eso se comporta bien. ¿Qué es comportarse bien? Si requiere CO2, oxígeno, de menos del 30% y no hay gran dificultad respiratoria. Si se comporta bien así, no le pones surfactante, lo observas. Si te da miedo porque es muy chiquitito, le sacas una radiografía. Eso depende de la experiencia del clínico. Pasaría con que solo sature bien y no tenga gran dificultad respiratoria. Pero a veces cuando lo ves muy pequeñito, pesa 850 gramos, 900 gramos, dices, no, está chiquito. Entonces, quiero ponerle surfactante. No, le sacas una placa. Si en la placa no se ve membrana hialina, sigues dudando, no, parece, de repente sí. Todavía no le pongas, necesitamos un agua. Y si en el agua no hay retención de CO2, porque los pulmones eliminan el CO2 cuando están ventilando bien, y para ventilar bien necesitas surfactante, y el pH está bien, entonces no tiene acidosis respiratoria. Si no tiene acidosis respiratoria, está respirando bien. Entonces no necesitas surfactante. Si con eso te sigue dando miedo, haz un psicólogo, porque no debes ponerle surfactante porque son los bebés, es peligroso. Los bebitos no tienen la culpa de tus problemas. Bueno, la seguridad se adquiere con el tiempo, eso hay que decirlo, y también con la experiencia, y aún así, yo no tengo mucha experiencia, pero también tengo bebés que sí me hacen dudar si ponerlo o no ponerlo, y a veces he llegado al límite de pedirle un montón de cosas y luego dudar, y luego agarrarme bien mis pañales, esperar a que el bebito responda como dice la guía que debe responder, porque no va a necesitar surfactante nunca, porque también para ponerle surfactante tienes un tiempo, lo ideal es en las primeras 2 horas. Por eso yo le pido todas las 2 horas, le pido placa, le pido su análisis de grasas arteriales y me fijo cuánto oxígeno está utilizando y si tiene gran dificultad respiratoria con el oxígeno que está dando. Si no está dentro de lo ideal, tienes todavía una segunda oportunidad que es hasta las 6 horas, es como un rescate tardío. Después de las 6 horas su efectividad baja bastante, entonces tengo hasta 6 horas para decidir y que vaya bien. Entonces esas 6 horas tienes que estar prendido del bebé, ¿no? Ahora, si por último te quedan dudas, también eso sí tiene que tener la amplitud de criterio suficiente para decir, bueno, le ha puesto, yo no le hubiera puesto tal vez, pero cada quien en su guardia. O sea, si el colega le ha puesto, claro, después yo me río con usted, le digo que vaya al psicólogo y todo lo demás, pero a veces lo ves tan chiquitito que te da miedo. Entonces, puedo entender. Pero cuando ya tienes un bebé de 1,2 kilos y le han puesto surfactante y luego es por gusto. Y es que el surfactante tiene efectos adversos. Cuando le ponen surfactante a un bebito, lo que va a pasar con los alveolos es que van a reducir su tensión superficial. Y con menos tensión superficial, un alveolo que ya no tenía enfermedad y que tenía suficiente surfactante, ¿qué va a pasar con ese alveolo? ¿Se va a distender más fácil o más difícil? Más fácil. Y encima lo estás poniendo con aire a presión, que es el CPAP. Entonces ese alveolo se puede crecer mucho. ¿Ya? Y encima va a pasar mucho oxígeno al capilar, entonces el capilar se va a vasodilatar. Pues va a haber riesgo de sangrado porque hay mucha sangre y encima el alveolo dilatado puede romper los vasos. Una de las complicaciones graves del surfactante es la hemorragia pulmonar. Y la hemorragia pulmonar es aterradoramente peor que la pulmonar. Yo he tenido hemorragias pulmonares. A ver, yo trabajo en NEO desde 2025, este año 12 años. He tenido hemorragias pulmonares unas 5. De esas 5, una se me ha muerto, 2 se me han muerto y 3 han vivido. ¿Ya? Y esas 2 que se han muerto, una se me ha muerto en 3 horas. Es que el pulmón está lleno de sangre, no hay forma de que haya intercambio gaseoso. Si le pones más sangre se congestiona más, así que da miedo ponerle sangre. Y si no le pones sangre, se desangra y al mismo tiempo está ventilando mal. Si lo ventilas bien, va a haber más vasodilatación porque está oxigenando más y sangra más. Y si lo ventilas mal, hay problemas.
tienes que usar las presiones para que el propio alveolo comprima al vaso sanguíneo, que esté dilatado, y haga como una férula que aprieta el vaso sanguíneo. Es una vaina, es una cosa bien difícil. ¿Ya? La primera vez recuerdo me había cogido cuando yo recién estaba trabajando en Neo unos meses, 4 meses, y esa se me murió, esa que les conté. Ese día se me murieron 3 bebés, ese día casi no. Y el último que se me murió fue 3 bebés en una sola guardia. Pero, o sea, hay que tener cuidado con su frutal. Hay que seleccionar bien al paciente, ayuda mucho, es muy bueno, pero a veces puede ser incorrecto.